Júbilo, alivio. Así celebran en Venezuela cada vida que se logra rescatar de los escombros. Son instantes de alegría en medio de las imágenes más desoladoras que nos llegan desde ese país. Edificios en ruinas, calles convertidas en polvo, familias que lo han perdido todo y de vez en cuando una vida que se logra salvar. Caracas, la capital y la ciudad costera de La Guaira son algunos de los lugares más afectados por los potentes terremotos que tuvieron lugar el miércoles por la tarde en ese país. Estamos ante horas críticas porque, de acuerdo con los expertos, las 72 horas siguientes a este tipo de desastres son fundamentales, pues es el tiempo que se estima pueden sobrevivir personas atrapadas bajo los escombros. De manera que a esta misma hora, miles de familias venezolanas viven el drama de ver el reloj correr mientras se aferran a la esperanza. Yo soy Johan Ramírez y ese será el tema de hoy aquí en DW Actualidad en Análisis. Para conocer la última hora de esta tragedia que hoy enluta a toda América Latina, saludo desde Caracas a la periodista Elizabeth Hostos, también desde Caracas al periodista Álvaro Algarra y desde México saludamos a Iván Barrientos Salas, responsable de comunicación y logística de la Brigada de Rescate Topos Tlatelolco. A los tres, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos al programa. Quisiera comenzar, Elizabeth, contigo. ¿Cómo amanecen las cosas hoy en Caracas, 2 días después de estos potentes terremotos que tuvieron lugar en el país? Gracias por la conexión. Un gran saludo para todos. Sí, en efecto, aquí en Caracas hay bastante calma, bastante situación de tensión en relación con posibles réplicas de terremotos. Anoche hubo una más o menos importante y la gente estuvo en alarma. Hay tensión en las calles, la gente está organizándose para comprar alimentos, para comprar agua potable, para cargar combustible. También las personas que están afectadas por esta situación de terremoto, sus viviendas están a la espera de alguna respuesta oficial en cuanto al levantamiento de escombros, por lo que hemos visto ha sido bastante rudimentario al no contar con equipos de alto calibre para levantar escombros en las zonas afectadas acá en la capital. Y entonces estamos esperando alguna respuesta oficial en cuanto a varios temas como refugio, como distribución de alimentación y como el rescate, que ya delegaciones están llegando y bueno, es fundamental, la gente está esperando eso con muchas ansias, Johan. Pues lo que me dices, Elisa, me hace eco porque sé de personas, de familias en Venezuela que están por sus propios medios tratando de conseguir maquinaria pesada para retirar los escombros por su cuenta. Esto porque al parecer pues los servicios de las autoridades no están llegando todavía hasta esas zonas afectadas. Álvaro, tú que has estado en La Guaira, una de las zonas más afectadas por el sismo, ¿cómo están las cosas allí este viernes? Hola Johan, efectivamente han sido horas dramáticas para toda la población de La Guaira. Anoche estuve hasta horas de la madrugada y las personas, los rescatistas, las personas que se han sumado voluntariamente a ayudar con picos, con palas, con cualquier herramienta para intentar salvar vidas. Ese es el objetivo. Aún según indican muchas personas, hay personas ahí adentro bajo los escombros con vida y el objetivo es sacarlas. Ayer vi cómo sacaron a varias personas, también vi cómo sacaban de los escombros niños fallecidos, personas adultas de todas las edades, incluso mascotas sacaron aún con vida de los escombros de La Guaira. Es realmente dramático. Y no solo eso, el temor de las personas que están en las vías, en las costas, es una costa, durmiendo, esperando a la expectativa de alguna ayuda. Me decían, por favor, trae algo de comer, algún pan, alguna arepa, que es la comida de acá. Un jugo, porque no tenemos absolutamente nada, lo perdimos todo. Son imágenes, un escenario aterrador, es como una zona de guerra lo que pasó en varios puntos de La Guaira. Edificios de 30 metros, de 25 metros que colapsaron y los que están al lado están a punto de colapsar. Entonces es una situación bastante dramática, Johan, lo que estamos
viviendo en La Guaira. En los próximos minutos voy a ir a otra zona, pero todo se repite, esta lamentable situación. Y el llamado es eso, a colaborar como pueda cada uno, con agua, con papel sanitario, con un pan, algo, y si puedes voluntariamente sumarte a sacar escombros, también están bienvenidos. Las autoridades están haciendo todo lo que pueden, pero la ayuda humanitaria, la ayuda internacional no la he visto particularmente, Johan. Estamos a la expectativa. Ya el gobierno nacional anunció que vienen personas de México, que llegaron de México, pero no las he visto. Vienen de Panamá, de Estados Unidos. Anoche también llegó otro contingente. Vamos a ver qué pasa en las próximas horas. Es clave, quisiera que habláramos también más adelante, porque sin duda es fundamental, pero es descorazonador, Álvaro, todo lo que nos estás contando, ese relato de las cosas que has visto allí en La Guaira. Iván, usted es experto en temas de securismo y de rescate. Entiendo que estamos en un momento crítico para las labores de búsqueda de sobrevivientes. ¿Por qué son tan importantes las próximas horas según los expertos? Claro, una vez que ocurre el sismo, en este caso ocurrió a las 6 de la tarde, las primeras 36 horas son importantes porque tiene que ver con las condiciones biológicas de tu cuerpo, fisiológicas, es decir, se puede quedar sin energía, sin alimento, deshidratarte muy rápido, sobre todo si estás herido y bajo unos escombros. Las primeras 36 horas son vitales, hasta 72 horas podrían ser muy importantes para rescatar cuerpos con vida, pero ya se han rescatado en otras partes del mundo, incluso después de una semana, las personas. Pero estas primeras horas son importantes porque el cuerpo humano no puede estar mucho tiempo aplastado o puede estar atrapado, sino también la parte del agua, la parte de la comida. Hemos visto algunas imágenes justamente a raíz de que los medios están apoyando mucho de personas que están pidiendo auxilio y pues lo primero es descomprimirlas para tratar de sacarlas, las personas que estén con vida, pero sí es importante hacerlo con una forma especializada, porque incluso la pura extracción puede ser riesgosa para las personas. Entonces, sí, evidentemente, todos los vecinos, toda la policía y demás gente que está cercana en las autoridades locales regularmente ayudan, pero sí es urgente, digamos, buscar las personas que tienen más probabilidad de vivir y evidentemente pues sacarlas lo más pronto posible. De manera que estamos en una situación, en una carrera contrarreloj, ¿no? Porque el tiempo entonces va avanzando y esas 72 horas pues se van acabando, lamentablemente. Elizabeth, justamente allá en Caracas, ¿cómo avanzan las labores de búsqueda y de rescate? Sí, hemos visto desde ayer hasta última hora de la tarde que sigue llegando gente a título personal, empresarios del sector construcción, me llamó la atención, llegaron con algunas herramientas más especializadas para cortar cabillas, vigas, hierro y golpear paredes que están ya prácticamente afectando a ciudadanos que están debajo, los escombros, pero como señalaba el experto de México, es un tema de técnica, de cómo hacerlo bien para no afectar la vida de las personas que están allí. Hay una extraordinaria voluntad, una extraordinaria resiliencia de los venezolanos que prácticamente a martillo y a cincel están colaborando e interviniendo, por lo menos en el sector de San Bernardino, donde un edificio bastante alto fue totalmente destruido por el terremoto. También en el municipio Chacao, en Bellocampo, en una edificación que ha sido parcialmente destruida. Esta gente a título personal y esperando más maquinaria de parte del Ejecutivo o de la donación internacional. Es una carrera contra el tiempo, ciertamente, y felizmente se han rescatado varias víctimas, lo hemos podido constatar anoche, Johan. Sí, las imágenes son sin duda conmovedoras porque es una pequeña luz de esperanza en medio de tanta desolación, como decíamos antes. Álvaro, se han rescatado algunas personas, pero también se han confirmado nuevas cifras de víctimas fatales por parte de las autoridades venezolanas. Por favor, confírmanos cuáles son esos números y dinos también algo que hasta ahora no se ha mencionado mucho. Háblanos de los desaparecidos. ¿Se está hablando de desaparecidos en La Guaira, por ejemplo, donde has estado, en la ciudad de Caracas, en la capital? Totalmente, Johan. Las cifras hasta ayer eran 186. Hace minutos
la presidenta interina del país, Delcy Rodríguez, anunció que subió a 589 personas oficialmente fallecidas. Pero seguramente eso asciende en el transcurso de las horas, Johan, porque el escenario en La Guaira es una tragedia. Y lo de los desaparecidos es totalmente cierto. Ayer, mientras estuve en uno de los edificios colapsados, los bomberos me decían, se escuchan gritos de personas, pero no podemos acceder porque no tenemos la maquinaria, como decía la licenciada Elizabeth, la maquinaria especializada, las manos no es suficiente, un pico, una pala no es suficiente para levantar esa cantidad de concreto. Cayeron como un Lego todas las edificaciones y ese peso, lo que tú veías enfrente era el penthouse del edificio. Es impresionante. No tenemos la capacidad. Yo siento, Johan, que Venezuela no estaba preparado para esta magnitud de terremoto, de sismo, además que fueron dos, algo que no se ve normalmente en ningún país. Sí, ha sido sin duda una tragedia que ha dejado en evidencia justamente, ¿no?, años, décadas de falta de inversión, de falta de preparación, sabiendo incluso que Venezuela estaba sobre esa falla geológica, que no hubiesen protocolos, lo conversábamos ayer, Elizabeth, que no hubiesen esos protocolos de seguridad para este tipo de siniestros como los hay en México, como los hay en Chile, en Perú, en otros países que también están sobre zonas, sobre fallas geológicas. Iván, Álvaro nos está hablando de desaparecidos, gente que está gritando, se les escucha gritar en medio de los escombros. Y estábamos diciendo que hay una ventana de 72 horas para poder rescatarlas con vida en el mejor de los casos. ¿Qué tan inflexible es esa ventana? ¿Hasta qué punto las autoridades deben desistir de seguir las labores de búsqueda una vez cumplido ese plazo? Claro, mira, nosotros como organización humanitaria siempre insistimos en extender los plazos porque llega un punto donde las autoridades tienen que tomar la difícil decisión de meter maquinaria, sobre todo por el asunto de la salubridad, ¿no? Al haber personas que ya perdieron la vida, esto empieza a descomponerse los cuerpos y desgraciadamente hay que tomar decisiones sobre salubridad. Y es importante, pues como dices tú, hay una pequeña ventana donde todavía se pueden rescatar muchas vidas, pero por ejemplo en este caso yo hablaría de tres cosas, ¿no? Una es los vicios de la construcción, ¿no? O sea, hasta dónde se habrán dado permisos para que las viviendas a lo mejor no estuvieran bien reglamentadas, pues en una zona sísmica, ¿no? Lo digo porque en México sucedió en el 85, después de ese terremoto, se tuvieron que hacer medidas más fuertes de construcción para resistir los sismos. La otra es la cultura de prevención y esa no deberíamos de olvidarla, en la cual pues la ciudadanía o incluso las autoridades o gobierno debieran de estar con una cultura de prevención para que en una zona sísmica como lo es Venezuela pudiera pues justamente las personas salvaguardarse desde un primer inicio. Pero ya yéndonos en el futuro o presente, en la parte técnica, creo que la falta de herramienta es muy importante porque justamente se necesitan cizallas o lo le llamamos quijadas de vida y también estos arietes telescópicos que te permiten levantar concreto. Entonces no sabemos hasta qué punto las herramientas pudieran ser útiles en estas primeras 72 horas para poder ayudar a sacar a las personas, ¿no? Y evidentemente, pues si solo tienes una cubeta o las uñas para sacar personas, pues va a ser muy difícil lograrlo. Y es el caso, lamentablemente, para muchas familias que están tratando de hacer estas labores por sí mismos. Lo cierto es que mientras todo esto pasa y mientras hay desaparecidos, gente todavía atrapada entre los escombros, se siguen produciendo réplicas como es normal en este tipo de fenómenos. Ya van decenas de réplicas desde que se ocurrieran esos dos primeros sismos el miércoles pasado. En Venezuela, Elizabeth, se recuerda mucho el terremoto de 1967, cuando pues Caracas fue devastada y entonces la gente pasaba las noches en las calles, dormía en las calles por temor a que nuevos temblores se produjeran. Y ayer un experto nos decía que el terremoto de este miércoles fue 15 veces mayor que el de 1967. Yo me pregunto, Elizabeth, tú que estás allí en Caracas, ¿está pasando lo mismo? Esta vez hay gente pernoctando en las calles, durmiendo en las calles. ¿Dónde están las personas que han perdido sus hogares? Sí, en efecto, Johan.
Desde hace 59 años no se veía una situación de tragedia de tanta magnitud. La gente recuerda poco porque somos una población con bastante componente juvenil, pero cuentan los abuelos, cuentan los padres, cuentan los tíos que la gente dormía en las calles. En efecto, se está repitiendo lo mismo porque ha sido de mayor magnitud este terremoto y hemos visto ayer gente a motu propio durmiendo en plazas públicas, llevan una mochila con ropa, con algo de alimento, con agua, incluso con las mascotas. Familias enteras han estado pernoctando en plazas públicas como la Candelaria, en el centro de Caracas, en el oeste la Plaza Madariaga, en el este Plaza Altamira, Plaza El Indio. En ese caso ha sido una respuesta intuitiva de la gente, pero obviamente esta es una situación que tiene que resolverse porque esto va para largo. La reconstrucción de la ciudad de La Guaira, de Venezuela entera, va a tomar varios años. Entonces el gobierno nacional, el gobierno interino con su aliado fundamental que es el gobierno de los Estados Unidos, tienen que responder al tema de los refugios. Hasta el presente la alcaldía de Caracas ha habilitado 4 refugios en instalaciones deportivas techadas en donde se está trasladando a víctimas de los terremotos hasta allá. En algunos hoteles han prestado su colaboración y han permitido que ciudadanos pernocten en algunos hoteles. El sector privado está trabajando activamente para hacer un censo de las víctimas. O sea, ha sido algo bastante disruptivo y se está trabajando sobre la marcha el tema de los refugios, que va a ser algo de bastante repercusión en los próximos días y en los próximos meses, por supuesto, Johan. Eso me interesa muchísimo, eso que acabas de mencionar, Elizabeth, el tema de los refugios. Yo me pregunto, Álvaro, ¿cómo están reaccionando las autoridades, el gobierno venezolano y con qué recursos materiales cuenta para hacerle frente a esta emergencia? Precisamente en relación con los refugios, ¿han activado las autoridades lugares para que las personas que perdieron sus casas puedan dormir, comer, ducharse? ¿Hay centros de acopio para alimentos o medicinas? ¿Quién y cómo está ayudando a quienes lo han perdido todo en esta tragedia? Johan, en La Guaira lo que yo pude observar es gente durmiendo en las vías, en los laterales de las vías de comunicación, que es donde pasan mayor cantidad de ayuda, pidiendo. Ellos estaban con alguna cobija, piden ropa, piden enseres, piden, como repetí, algo de comer, están durmiendo en las aceras, pero también tengo entendido que han habilitado centros educativos que han sido examinados y que no sufrieron daños para que ellos puedan pernoctar de manera interina hasta que se les consiga un refugio. Esto fue repentino, Johan. Nadie estaba preparado para esto. Venezuela no está acostumbrado a realizar prácticas de terremotos. Entonces, bueno, todo está sobre la marcha. Esperemos que llegue poco a poco la ayuda internacional. Ayer me llamó mucho la atención cómo voluntarios, cantidad de motocicletas, Johan, bajaban en masa, masivamente, con una cajita de agua potable, con un pan. Es realmente aquí, a pesar de las distinciones, de las diferencias políticas que tiene la población, esto ha sido una causa de unión para todos los venezolanos. Han permitido, no lo puedo negar, el acceso de los medios de comunicación a realizar su trabajo. Hace unos meses eso era impensable, no dicen nada, al contrario, piden ayuda. Ves cómo los familiares se acercan y me dicen: Álvaro, por favor, tómale la foto a esta persona, esta es mi mamá, mi hija, mi familia. Porque los medios de comunicación en este momento son muy contundentes. Hay personas, hay niños que dicen: yo me llamo fulano de tal, pero no sé dónde está mi familia. O hay personas de la tercera edad que también están en una situación dramática, que no tienen, perdieron a todos sus familiares. Ayer veía una persona, un joven que decía: perdí toda mi familia, me queda una hermana en España, no sé cómo comunicarme con ellos. O sea, es dramático esta situación. No hay otra palabra para describirlo que es dramático, lo que está pasando en Venezuela. Y entonces nos hablaba Elizabeth que hay respuesta por parte de sectores privados, hoteles privados convirtiéndose en albergues temporales, iniciativas también por parte del Estado, habilitando escuelas para esto. Iván, usted que ha visto otro tipo de catástrofes como estas en otros países y que han trabajado en ellas, ¿cómo evalúa la respuesta de las autoridades? ¿Es suficiente lo que están haciendo para hacerle frente
a esta catástrofe? Mira, es difícil hablar porque en esos temas políticos a lo mejor las organizaciones estamos un poco limitados, ¿no? Pero sinceramente creo que países como Japón tienen muy buenas respuestas, pero en los países como Latinoamérica, que somos países desarrollados, a veces cuesta un poco más de trabajo. Es decir, nosotros trabajamos directamente con la ONU, con INSARAG, y vemos que las respuestas son limitadas de los gobiernos a veces por muchas cuestiones técnicas e institucionales. Y sí, sí nos preocupa la situación de los refugios o de incluso de lo que le llamamos la etapa de Edán, que es el restablecimiento, ya que ahorita la emergencia es sacar personas vivas, pero conforme van pasando los días se va dimensionando la tragedia, ¿no? Entonces se empiezan a ver los miles de afectados y las miles de personas y familias, porque ahorita va a haber historias muy puntuales, ¿no? En la emergencia, pero conforme pasan las 2, 3 semanas, a veces el mundo se olvida y a veces ya no apoya. Y pues es donde más a veces se necesita un poco la reconstrucción y el restablecimiento. Incluso pues muchas personas se quedan sin hogar y durante semanas o incluso meses pues no tienen ni siquiera dónde refugiarse, ¿no? Sí, efectivamente esa respuesta de la comunidad internacional ha sido por lo pronto importante. Eso no se puede negar. Al menos unos 17 países han anunciado que van a enviar o ya han enviado personal a Venezuela, otros que van a enviar insumos, dinero. El portavoz de la Agencia Humanitaria de Naciones Unidas de la ONU dijo, y cito, que lo que estamos viendo ahora en Venezuela es una movilización internacional en su mejor versión. Dijo, todo el sistema humanitario se está moviendo muy rápido y a gran escala. Elizabeth, en la práctica, ¿cuánto de esos anuncios se han traducido en realidades? ¿Qué ha llegado al país en términos de insumos, de personal médico, de personal de rescate? Sí, Johan, hasta el presente hemos hecho un conteo rápido desde anoche. Está llegando a Venezuela algunas delegaciones, por ejemplo, desde El Salvador, desde México, desde República Dominicana, Estados Unidos ya tiene presencia acá de factores militares de importancia y con temas de reparación de infraestructura. Pero como decía el colega Álvaro hace unos minutos, están llegando, pero queremos verlo. Hoy pienso que va a ser un día crucial para la distribución de todo el personal de experto en este tratamiento de emergencias, así como de distribución de maquinaria pesada en sitios neurálgicos, como por ejemplo La Guaira, que debe ser prioridad, así como alimentos y agua. Tenemos entendido que en las próximas horas llegan delegaciones de Argentina, de España y de otras naciones de la región. Así que estamos a la expectativa de que se materialice el tema de entrega de insumos, por supuesto, de equipos médicos, pero también el tema de la infraestructura, cómo recuperar infraestructura para que la gente pueda salir de los escombros, que es la prioridad en todo caso, salvar el mayor número de vidas posible de venezolanos que a esta hora están atrapados y por supuesto nos preocupa muchísimo. Álvaro, y tú que has estado en el terreno, esto que nos dice Elizabeth, esta ayuda que está llegando o que va a llegar al país, tú lo evocabas al principio, pero te pido que profundicemos de nuevo en el tema. ¿Estás viendo o has visto esa ayuda internacional en Caracas, en La Guaira, donde has estado? Johan, honestamente no he visto a ningún extranjero prestando ayuda en el terreno, en los escombros, hasta el día de ayer. No sé, te puedo decir en las próximas horas si los veo, pero lamentablemente no los he visto en el terreno. He visto la organización La Cruz Roja, la he visto trabajando fuertemente, enviando alimentos, médicos, paramédicos. He visto a voluntarios, ciudadanos comunes que se suman con un pico, con una pala, con una herramienta, con lo que puedan, bajando en motocicleta. He visto a bomberos, he visto a las Fuerzas Armadas Nacionales también desplegadas, ayudando. La policía también se ha sumado a labores de rescate, pero la ayuda internacional no la he visto. Otro tema importante que me parece que es importante destacarlo, Johan, es el reto que tiene la aeronáutica venezolana para llegar a Venezuela, puesto que el aeropuerto internacional de Maiquetía, que está en La Guaira, sufrió severos daños, incluso la pista de aterrizaje
está totalmente colapsada. Entonces, ¿por dónde va a llegar esa ayuda? Si es marítima o va a llegar por otro aeropuerto que esté apto para recibir esa ayuda. Eso es importante analizarlo también. Yo no he visto, ayer no vi vuelos, no los escuché en la costa venezolana, que generalmente cuando estás en La Guaira ves el despegue de todos los vuelos. Ayer no lo vi. Entonces es complicado. Es un reto para los rescatistas, para las otras naciones, para el gobierno venezolano ver cómo ingresa al país esa ayuda internacional. En ese sentido también habrá que ver qué pasa con el aeropuerto de La Carlota, ¿no? Que es un aeropuerto principalmente utilizado con fines militares, si se va a habilitar en esta ocasión para que por allí pueda entrar ayuda humanitaria o ese apoyo internacional. Iván, para ir terminando, usted que ha trabajado en otras catástrofes similares, porque es el trabajo que ustedes hacen en la organización. Yo veía ayer, por ejemplo, que una estimación del Servicio Geológico de Estados Unidos proyectaba que podía haber entre 10.000 y 100.000 muertos a causa de estos terremotos en Venezuela. Cuando usted ve las imágenes, cuando usted escucha los testimonios de nuestros colegas o de rescatistas en el lugar de los hechos, ¿cómo dimensiona esta tragedia que estamos viviendo? ¿Podríamos realmente esperar unas cifras tan elevadas de víctimas mortales? Aquí habría que hablar más que nada de los sistemas de información, ¿no? El problema es que si tú como gobierno emites cifras escandalosas, pues evidentemente no quedas muy bien parado. Entonces, el problema es que humanitariamente sí vemos miles de afectados, gente que no reporta incluso a sus familiares fallecidos, gente que a lo mejor, o más bien los sistemas de información no recaban, pero sí estamos hablando de tragedias de miles de personas, es decir, en el 85 se reportaban cientos cuando en realidad fueron miles, y lo mismo está sucediendo en este sentido. Yo insistiría en que más que nada la urgencia es encontrar vidas, pero sí creo que las dimensiones son en cierto sentido dantescas. Y por supuesto los aeropuertos, como decía nuestro amigo periodista, están ahorita colapsados en ese sentido porque están algunos dañados, pero se está viendo la manera de llegar. Ayer en la noche apenas aterrizó el primer vuelo del gobierno mexicano que salió pues un día casi antes. Por lo tanto, la problemática de llegar a los puntos es complicada. Siempre en estas situaciones es complicada porque en lo que llegas al aeropuerto y después te trasladas por autobús o por carro, pero para encontrar combustible y encontrar carreteras que no estén dañadas, eso lleva mucho tiempo. Entonces, hay equipos que son más ágiles que otros, hay equipos ligeros y hay equipos pesados, pero por ejemplo, mover maquinaria pesada en un equipo internacional puede ser muy tardado, pero sí, evidentemente, estamos contando con que los centros de mando locales puedan ayudarnos a agilizar la ayuda y en ese sentido, pues a veces nos indican algunas edificaciones donde se necesita más ayuda, donde hay algunas personas atrapadas, es decir, 10 o a lo mejor menos personas, pero ya en conjunto las cifras sí empiezan a ser mucho más voluminosas y sí estaríamos hablando de por lo menos unas 10.000 personas afectadas y yo no dejaría de estimar, a lo mejor aventurándome unos 5.000 muertos por lo menos. Una situación realmente complicada, mientras todos esos problemas logísticos complican las labores de búsqueda y de rescate, el tiempo pasa y muchas de las víctimas siguen allí esperando ser liberadas. Pues los terremotos y las consecuencias de estos terremotos en Venezuela fueron el tema de hoy aquí. En DW Actualidad en Análisis lo conversábamos desde Caracas con Elizabeth Hostos y con Álvaro Agarra y desde México con Iván Barrientos Salas, responsable de comunicación y logística de la Brigada de Rescate de Topos Tlatelolco. A los tres, muchísimas gracias por su tiempo y su compañía. Venezolanos, mucho ánimo, mucha fuerza, que toda América Latina está con ustedes. Gracias por su atención y su compañía. Soy Johan Ramírez. Hasta la próxima.